Salud ya saben que uno de nuestros invitados favoritos son los médicos especialistas y hoy me acompaña la doctora Carolina Blanco, oncóloga médica del Hospital ABC. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación, Juana. Como tenemos poco tiempo y tengo tantas preguntas para ti, una de las más comunes es ¿qué le debe preguntar un paciente a su oncólogo en la primera consulta? Yo creo que lo principal son dos cosas. Tú sabes que en oncología puedes tener un cáncer de mama, pero hay varios subtipos, o sea, preguntar específicamente cuál es el tipo de cáncer que tú tienes. Y la segunda pregunta obligatoria siempre va a ser mi etapa clínica, porque hay veces que, en definitiva, si eres un paciente metastásico, en pocos casos se pudiera beneficiar de inicialmente hacer algún procedimiento quirúrgico. Entonces, lo inicial siempre va a ser el subtipo específico de cáncer que tienes y dos, mi etapa clínica para saber qué tipo de tratamientos tú eres candidato a seguir para optimizar y obviamente mantener lo mejor que se pueda tu calidad de vida y obviamente pues hablemos de sobrevida global y todos los otros objetivos que tenemos en oncología. ¿Cuáles son los tipos de tratamiento para los pacientes oncológicos? En oncología prácticamente son los locales, me refiero que cuando es una etapa temprana vamos a tratar de operar. Si hay, por ejemplo, muchos ganglios en una cirugía de mama también se puede radiar. En el caso de próstata, si ya invade vesículas seminales o si el glisón es de 8, podemos incluso solamente radiar en vez de ir a quirúrgicos. Y los tratamientos sistémicos, que en este caso, por ejemplo, la quimioterapia, que todo el mundo ya sabemos las toxicidades, lo del cabello, la náusea, la baja de las defensas, algo que se le llama terapéutica blanco, que significa que tú tienes, o sea, el tumor tiene que tener una mutación específica para que tú puedas ser candidato a recibir un tratamiento que te ayude a contrarrestar la enfermedad y en su defecto lo que es la inmunoterapia, que en este caso es muy importante que tengamos en cuenta que dependiendo del tipo del tumor es si está o no indicado el tratamiento. Hemos visto cómo hay pacientes oncológicos en donde la primera opción o la primera acción que hace el equipo de profesionales justamente tiene que ver con una cirugía para extraer el tumor o la lesión y en otros casos en donde eso no es recomendable. ¿Por qué? Aquí más que nada, por ejemplo, te puedo decir un caso muy común, es en relación a cáncer de ovario. Hay veces que los síntomas son muy inespecíficos al inicio, entonces se retrasa el hacer imagen porque lo confundes con un colon irritable. Entonces hay veces que ya tienes criterios de resecabilidad. Entonces en ese caso, pues realmente lo que tú quisieras es una mini lape para una biopsia, para una corroboración histológica de qué subtipo de cáncer tiene la paciente, pero tú sabes que llevarla a una cirugía de máximo esfuerzo cuando tiene criterios de resecabilidad, lo único que va a hacer es que tenga muchas complicaciones posquirúrgicas y que tú retrases cada vez más el inicio de un tratamiento sistémico y en este tipo de paciente nos gustaría más dar un tipo de quimioterapia para reducir el volumen de la enfermedad y posteriormente evaluar en un segundo tiempo una cirugía de intervalo. Doctora, y hablando de quimioterapia, ¿la quimioterapia es para todos los pacientes o para quienes sí, para quienes no? Esto es súper importante porque pues todos lo sabemos, el cáncer de mama es lo más frecuente, 1 de cada 8 mujeres a nivel mundial lo va a presentar. En definitiva, hay que saber que hay hoy en día muchísimas pruebas genómicas que le podemos hacer a las mujeres con cáncer de mama temprano para poder evitar la quimioterapia. Es falso eso de que para protegerte mejor te tengo que dar quimioterapia. La quimioterapia lo que hace es reducir el riesgo de una recurrencia o muerte por cáncer, pero en definitiva tenemos que hacer uso de ese tipo de pruebas para poder evitar darles toxicidad innecesaria a muchas mujeres que padecen este tipo de cáncer. Caro, cuando tienes un paciente en una etapa avanzada, tu decisión puede ser no tratar. Aquí es muy importante que les digamos en cuenta que en oncología no es un trato, o sea, me refiero que no es un contrato de que vamos por 6 tratamientos. Generalmente lo que les digo en consulta es date el primer tratamiento. Si tú sientes mejoría de los síntomas, en definitiva vas a querer ir por un segundo tratamiento. Obviamente hay muchas veces que es por tanta carga del tumor que tú tienes, todos los síntomas que presentas y que la misma quimio es paliativa para controlarlos. Yo no creo que nadie de nosotros aceptaríamos un tratamiento oncológico
oncológico si realmente la quimio te da más molestias que días buenos en relación a la aplicación del tratamiento. Doctora, uno de los factores determinantes en la evolución de los pacientes son sus cuidadores, sus familiares. Una recomendación para esos cuidadores, para esos familiares que están cerca de un paciente oncológico. Pues primero mis felicitaciones porque sé lo pesado que es, porque obviamente es saber que tu familiar está enfermo, hay mucho desgaste por parte de ellos, realmente generalmente son los pacientes que son, una vez que el paciente es el afectado, el familiar que lo cuida también, simplemente que hay veces que hay que tratar de ayudarse de alguna otra manera porque generalmente es muy absorbente ser el responsable de un paciente oncológico. Por supuesto, agradeciéndote a aceptar nuestra invitación y este es tu lugar y tu casa siempre que quieras contarnos cosas sobre cáncer porque eres una extraordinaria oncóloga. ¿Cómo identificamos tempranamente el cáncer? Todas las personas que nos están viendo hoy, que te están viendo y que deberían irse con un mensaje de prevención y detección oportuna, ¿cuáles son esas recomendaciones? Primero que nada es que cuando nosotros vamos con un doctor, queremos que nos prescriba una pastilla milagrosa que nos quite el síntoma. El problema es que si ya se te prescribió algo y el síntoma no mejora, la única forma de diagnosticar un cáncer que no esté localmente avanzado o metastásico es hacer estudios de imagen para que te permitan descubrir algo. Créanme que aunque un médico sea muy bueno en la clínica, hay lesiones, por ejemplo, en la mama que solamente se pueden diagnosticar por mastografía. ¿Esto qué quiere decir? Que no se palpa ninguna lesión. Si tú no te haces la mastografía, obviamente no la vamos a poder diagnosticar. Si esta persona tiene mucha densidad mamaria, me refiero que la mastografía sale una imagen muy blanca, por así decirlo, tenemos que acompañar esa mastografía con un ultrasonido para poder hacer un diagnóstico de una enfermedad temprana. Simplemente es el hecho de que para que diagnostiques el cáncer en enfermedad temprana, tienes que hacer estudios de imagen porque nos incrementa la posibilidad de detectar algo tan pequeño que sea, obviamente, el tratamiento mucho más corto y con mejor pronóstico. Me ha encantado tener este programa dedicado a las mujeres en salud, una paciente extraordinaria como Mari Carmen, poder hablar con una empresaria del aseguramiento también en salud y cerrar contigo con la doctora Carolina Blanco, una experta en oncología médica, a quien por supuesto te tengo que decir que te vamos a volver a invitar. Muchísimas gracias, yo encantada de venir. Gracias a ti y muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el miércoles a las 11 de la mañana en Mundo Salud.